Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir con tan poco aviso. Hoy van a hablar de izquierda a derecha Manuel Blanco Chivite, de la Comuna, Asociación de Expresos del Franquismo, Bonifacio Sánchez, de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, y Ana Mesuti, que es uno de los abogados de la causa. Gracias. Dejo con Manuel. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, el motivo de la convocatoria es la novedad esta que ha habido en el Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires respecto a la querella que lleva adelante la jueza María Julio de 1936 hasta junio de 1977. Como ha dicho María, yo pertenezco a la Asociación La Comuna de Represaliado del Franquismo. Estáis en la sede de la Comuna y pertenezco también, como otras muchas asociaciones, más de un centenar, a la Coordinadora Estatal por la querella contra los crímenes del franquismo. Una coordinadora que, como digo, agrupa a diversas asociaciones memorialistas, expresos, represaliados, familiares, etcétera, de prácticamente todo el Estado español. La noticia, como sabéis, es de que de las 12 imputados iniciales que presentaron el equipo de abogados y que se formuló estas imputaciones, inicialmente 4 han sido ya admitidas, que pertenecen a 3 miembros de la Brigada Político-Social y a un miembro de la Guardia Civil, el capitán Muñecas. Los miembros de la Brigada Político-Social eran Juan Antonio González Pacheco, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralde González. Entonces, esta es la novedad, digamos que por primera vez en la historia, ¿no? O por lo menos en la historia moderna y evidentemente también en la antigua, ¿no? Un país, además, extraeuropeo, un país como Argentina, ¿no? Hace suya los principios de justicia universal y interviene en un caso que había agotado ya su recorrido en España, un caso de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo creo que la novedad, prácticamente si podríamos llamarla histórica, ¿no? Es esta. Desde el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Hasta hoy no había habido una iniciativa como esta contra crímenes del nazifascismo, digamos, ¿no? Del conglomerado nazifascista al que perteneció el régimen de Franco, desde el principio hasta el final. Y bueno, pues nada más, aquí está Bonifacio Sánchez, como hemos dicho, de la RMH, también evidentemente también de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que tomará la palabra ahora también para decir algunas puntualizaciones al respecto. Muchas gracias, Manolo. ¿Alguien más necesita más copias de la resolución? Bueno, yo muy brevemente, porque lo importante es lo que la abogada que ha llevado buena parte del peso de la querella desde España, Ana Mesuti, nos tenga que comentar luego, y las preguntas que hagáis vosotros. Resumiros muy brevemente que la RMH, después de agotar todas las posibilidades legales en España por la vía judicial y de derechos humanos, tuvo que recurrir el 14 de abril de 2010 a Buenos Aires, donde interpuso esta querella de la que estamos hablando hoy, y reclamar justicia para, en aquel caso planteábamos 113.000 desaparecidos. Como sabéis, la figura de desaparecido se trata de un crimen de lesa humanidad, no prescribe, y lo que fuimos es a pedir amparo judicial al derecho internacional, a la justicia internacional. Hoy y ayer no podíamos menos en nuestra asociación de tener un recuerdo muy especial para Darío Rivas, que fue uno de los, junto con la RMH, iniciadores de esta querella, residente en Buenos Aires,
Su padre, alcalde de Portomarín, pueblo de Galicia, fue asesinado un 29 de octubre de 1936, y esto lo digo porque no es casual, es un digamos, ejemplo claro del procedimiento que llevó a cabo en los golpistas y en la dictadura, es decir, aniquilar, eliminar a los representantes legítimos de una democracia legítima. En este sentido, tenemos un especial recuerdo para Darío Rivas, que por fin puede ver él y muchas personas que llevan años, 77 años, esperando un gesto. Hoy es un día, por lo menos, de cierta alegría, ¿no? De cierta esperanza. Para ellos tenemos un especial recuerdo. La RMH es consciente de la importancia de esta resolución. Entendemos que además el desarrollo que hace la jueza recoge todos los planteamientos, tanto que hacíamos la RMH en un comienzo como los posteriores querellantes, y el resultado final entendemos que es una puerta abierta a un futuro esperanzador para un país que no contaba con ello. Así que por mi parte nada más, creo que la palabra debe tener la Namesuti, que nos explique todo lo que ha supuesto y supone este importante acontecimiento. Bueno, gracias. Muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes que hayan venido aquí a escucharnos y a compartir con nosotros este momento histórico. Es un momento histórico porque en realidad es histórico para España, histórico también para la Argentina. También tenemos como referente a España, que nos ha dado el ejemplo con la jurisdicción universal, con el ejercicio de la jurisdicción universal, en el caso de los genocidas argentinos. O sea que ahora sí realmente la justicia está haciendo el viaje de ida y vuelta. ¿Qué esperábamos nosotros? Nosotros habíamos redactado un extenso escrito de pedido de imputaciones, solicitud de imputaciones. Para nosotros habíamos solicitado 9 personas, que se imputaran a 9 personas, como un primer escrito. No es que fuesen todos los imputados que resultaran de la enorme cantidad de querellas que tenemos, enorme para un juicio normal. Para todo lo que ha sucedido en España, la proporción de querellas es reducida, porque si vamos a ver, para unos 100.000 crímenes tenemos 170 querellas, contando también las asociaciones, y dentro de las asociaciones hay muchísimas disciplinas. El hecho notable aquí es que la jueza ha accedido, es notable por lo siguiente: era deseado que se pronunciara, pero lo notable es que lo haya hecho tan extensamente, de una manera tan completa, y presentándonos un auto, se llama auto resolutorio en realidad, el instrumento por el que se ha pronunciado, un auto resolutorio en el que está toda la historia de la querella, pero no solamente la historia de la querella en Argentina, sino todo lo que ha precedido, es decir, todos los avatares del procedimiento de Garzón, todo lo que ha ocurrido luego, el Tribunal Supremo, en febrero de 2012, es decir, a partir de allí comienza a hablar de la querella argentina y luego, refiriéndose a la querella argentina concretamente, incorpora todos los problemas y obstáculos que incluso ella misma había interpuesto, por eso es notable, y cuenta detalladamente cómo se han ido superando jurídicamente con nuestra argumentación esos obstáculos. Pero no solo eso, sino que incorpora además todas las opiniones jurídicas emitidas y presentadas por amicus curiae, por ejemplo, Amnistía Internacional y una asociación de derechos humanos de España. Tengo su nombre bastante largo que luego lo pueden encontrar fácilmente
dentro de esa resolución. La resolución completa se la recomiendo como lectura a los que estén interesados en este caso, porque vale la pena, porque demuestra algo también. Cuando uno se extiende tanto en la argumentación jurídica es porque quiere fundamentar bien sus argumentos. Es decir, redundancia, argumentación, argumentos. Lo que quiero decir es que la jueza no quería dar pasos en falso. Quería demostrar que todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con una debida fundamentación jurídica. Ahora bien, ¿por qué? Nos podemos preguntar, pero mejor dejo que las preguntas me las hagan ustedes. Lo que sí les puedo decir es cosas que no están en la querella, es decir, responde, no están en el auto resolutorio, responde la jueza a nuestro pedido, tal cual se lo habíamos hecho, solo que lo reduce a 4 personas por un delito tipificado en el Código Penal argentino. No nos olvidemos que nosotros se está juzgando según la legislación argentina y la normativa internacional. Entonces, se apoya en 2 planos. El plano nacional, que es el artículo 144 del Código Penal, y se apoya en el plano internacional, que en realidad son los fundamentos que nosotros hemos presentado para respaldar nuestro pedido, en la Convención contra la Tortura. Pero no solo eso, sino que para la parte, digamos, procesal, digamos, podemos decir ejecutoria de su auto resolutorio, ella hace referencia concretamente al Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial Mutua en materia penal celebrado por España. Entonces, tenemos un trabajo sólido, tenemos algo que realmente está bien. Antes de leerles esto, el artículo en el cual se funda el auto resolutorio, la norma concreta, que me parece importante, quiero decirles que somos un equipo de abogados, somos un equipo de 8 abogados en realidad. Ahora somos 7, hay uno que no está actuando en este momento, pero estamos trabajando todos mucho, pero esto se lo debemos sobre todo a mi colega de acá en España, Carlos Espepoy. Quiero que lo reconozcamos especialmente porque ha trabajado allí con el viaje y sobre todo ha intervenido con la jueza, delante de la jueza, y ha argumentado pidiendo, reclamando la urgencia de esto. Muchas veces no se percibe la urgencia que puede tener una víctima. Nosotros lo podemos percibir porque estamos aquí y estamos cerca de las víctimas. Y vemos, por ejemplo, que hace una semana ha muerto un querellante, uno de los querellantes, y ya no pudo darse la satisfacción que le podía dar esta justicia o parcial justicia que estamos recibiendo ahora. También han aparecido otros 2 querellantes, me han llamado de Mallorca, la Asociación de Memoria Histórica, se habían presentado 33, o sea que estamos haciendo una carrera contra el tiempo. No solo se mueren los verdugos, también se mueren las víctimas. Es necesario que las víctimas vean esto. Ahora, las víctimas son todos, no son solamente los de aquellos que han sufrido torturas y que pueden en este momento, que reclaman justicia y que pueden verla en cierto modo compensada, respondida su demanda de justicia. Las víctimas son también los de la primera época. No tenemos que olvidarnos de todo eso. Estamos hablando de una causa enorme. Esto es algo parcial, y nosotros necesitamos que se reconozca que todo esto se ha cometido en el marco de un genocidio. Eso es una figura jurídica fundamental. Esto de lo que estamos hablando no solo es lo que voy a leer en el artículo del Código Penal al que se refiere el delito, sino es un crimen de lesa humanidad. La tortura ha sido reconocida internacionalmente como un crimen de lesa humanidad, y para ello nos apoyamos en la Convención contra la Tortura.
tener presente eso es fundamental porque la convierte en un delito imprescriptible y no nos puede definir el argumento de la prescripción. Ahora bien, dice la jueza que se dicta su auto, se funda en el artículo 144, tercero del Código Penal argentino. Ese artículo creo que interesa porque es fundamental, dice las penas, dice que será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiera a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Después habla de en el caso de que resulte la muerte y aclara en el párrafo tercero qué se entiende por tortura. Y dice que por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando estos tengan gravedad suficiente. Es decir, una definición amplia de tortura. La jueza se refiere al artículo, en el párrafo 1 del artículo 144. ¿Por qué? Porque los casos que hemos presentado, de los 4 torturadores que hemos presentado, los testimonios en que se apoyan, no dejan lugar a dudas de que se trata solamente de una tortura, porque ya eso deja unas huellas impresionantes físicamente, ¿no? Las torturas físicas que están descritas. En el auto resolutorio no hay la descripción que hace de los hechos delictivos es exhaustiva y no deja lugar a dudas al leerla de que algo hay que hacer, de que no podemos vivir en un país donde frente a eso no se hace nada. Ahora, que se tenga que hacer allí no importa, para eso está la justicia universal. Respecto de la convención de la tortura es importante porque en el caso de que no se reconozca por algún motivo la aplicabilidad del tratado, la Convención contra la Tortura reconoce que el delito es un delito extraditable, o sea que se puede proceder a la extradición. Yo creo que yo pondría el acento en este caso, en la importancia jurídica de tener un pedido de detención preventiva a efectos indagatorios, de tomar declaración indagatoria, porque marca dentro de la parte histórica de España, es la primera vez que estamos exigiéndole a alguien que responda por lo que ha hecho. Durante tantos años convivimos con ellos como si fueran nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y no, hay algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que decir, que no nos gusta que se torture a la gente. Eso creo que es una cosa elemental y básica. Por otro lado, considerarlo, por favor, como un triunfo parcial, porque no podemos descuidar que se haya empezado de atrás, de adelante para atrás, no quiere decir que nos olvidemos de seguir para atrás, por favor. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que tenemos temas, no solo regiones que han sido horriblemente represaliadas. Por ejemplo, la masacre de la Carretera de la Muerte. Tenemos que ver qué pasa con los bombardeos de las ciudades. Los alcaldes, los ayuntamientos se tendrían que presentar. Es decir, tenemos un panorama muy amplio, tenemos panorama también temáticos, porque por ejemplo tenemos el problema de los que han sufrido el robo de bebés, no podemos la sustracción de niños, eso no lo podemos olvidar, tampoco podemos, todo eso está comprendido en la querella, todo eso además está recogido en este autorresolutorio, por eso este autorresolutorio es como un compendio de la causa, digamos, más que de la querella, de la causa. Yo no sé porque prefiero que me hagan ustedes algunas de las preguntas que para seguir, para no aburrir con esto, ¿no? Me parece más.
Sí, vamos a ver. Ante la decisión de la jueza argentina, al parecer el gobierno no tiene ninguna intención de detener y enviar a los, digamos, a los imputados, ¿no? A Argentina. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo no sé de las intenciones que pueda tener el gobierno, supongo las que pues podemos adivinar, pero me parece que en este momento el hecho de que un gobierno se niegue a cumplir una orden así, habiendo suscrito las convenciones internacionales y el tratado de cooperación pertinente, no lo deja en muy buen pie. Eso no quiere decir que se pueda hacer, que se pueda seguir. Es decir, es posible que en ese momento tengamos que detenernos en eso, en ese momento. No podemos invadir. Y si no se procede a la detención de estas personas, ¿qué otras medidas tienen previsto para detenerlas? Mire, en ese momento nosotros no se puede, si la jueza no procede, si las autoridades españolas no proceden a la detención de esas personas, no podemos obligar a las autoridades a detenerlas. Las medidas ya se verán en su oportuno momento, porque son cosas para reflexionar, es una causa muy compleja. Es decir, es posible que podamos denunciar a España, recurrir, ya se buscará un medio de eso que de allí. Pero de cualquier modo, quedar como refugio de personas que están buscadas internacionalmente no es una posición muy cómoda para un país. Una cosa más. Abundando en lo que tú dices, Sí, por favor. Interpol tiene ya la resolución y tiene que proceder. Por lo tanto, para nosotros también significa un paso importante que, como mínimo, estos 4 imputados, si salen de España, Sí, eso sí. les detienen. Esto ya recordaréis el caso de Pinochet, que hubo bastante revuelo con aquello. Aquí en este caso puede suceder. La diferencia también es que es el único país de Europa que tiene un problema de este tipo. Y a ver cómo lo resuelven, ¿no? Ahora el problema es que la papeleta está en el tejado del gobierno. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Hay un plazo para que responda el gobierno? No, de momento no. Lo que pasa es que siempre se mueve todo dentro de plazos razonables, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Claro, más o menos se espera en estas comisiones rogatorias. Tendrá que responder, tendría que responder razonablemente en 6 meses, pero nosotros hemos tenido que esperar a veces más de un año para que responda. Ella tiene presente esas comisiones rogatorias que nosotros llamamos exhortos que ha librado a los años. Las tiene presente. Bueno, es curioso, un pequeño matiz, es que si la dictadura de Franco fue un refugio permanente de nazis, de cuadros nazis, incluso de dirigentes nazis, sería ahora triste, ¿no?, que la democracia fuese el manto protector de torturadores reclamados internacionalmente. ¿Cabe algún tipo de recurso por parte de los imputados contra este auto o del gobierno para impedir o la orden? Por supuesto, pueden contestarlo, o sea. ¿Y esa orden podría quedar revocada o esa orden ya no puede quedar? La orden de detención me refiero. No puede quedar revocada, en un sentido muy absolutamente improbable, una cosa absolutamente improbable. Se tienen que presentar en la declaración indagatoria, y en la declaración indagatoria dar allí argumentos demostrando su inocencia. A ese efecto es la declaración indagatoria, es decir, los efectos de la detención no es la prisión inmediatamente. O sea, el efecto de la detención sería que declararan y respondieran de las acusaciones. Que declararan y respondieran de las acusaciones.
O sea, porque Claro, están- exacto, nunca se puede elevar, porque esto tiene una importancia en el proceso, digamos, porque marca, digamos, un momento en el que ya se podría pasar, no quiere decir que se cierre la instrucción, porque es una causa muy amplia, pero que se puede pasar a debate. El debate quiere decir elevar. Yo creo que tiene que esperar a tener más imputados para elevar todo el expediente al Tribunal Oral Federal, que se ocupa de los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Entonces, cuando tenga todos los elementos, eleva dicta otro auto resolutorio por el que se eleva esto al Tribunal Federal, donde ahí sí se juzga. O sea, que para entender, Pero la declaración esta es la indagatoria, instrucción de la causa. claro, la declaración indagatoria es como tomar testimonio como ha tomado testimonio a testigos, a víctimas, tomar testimonio al otro lado. Lo que pasa es que el otro lado no va voluntariamente a declarar. Sobre las detenciones, a ver, la Interpol estaría obligada a cumplir la orden, pero el Ministerio del Interior español no. ¿Perdón? A ver, ¿cómo es la obligación de detener a estas personas? ¿No? Tendría que cumplir la orden, pero no ¿Quién está podría. obligado a cumplirla? ¿La Interpol sí? Sí, pero la Interpol no lo puede hacer. Sí, no puede pero si hacer. saben es obligatorio que lo haga. O tiene capacidad de decisión. O sea, el gobierno español no está obligado a detenerlos. No podemos obligarlo, es decir, está obligado, por supuesto, por las normas internacionales, está obligado por el Tratado de Cooperación, está obligado, sí, pero no está obligado, digamos, no tiene otro remedio que hacerlo, es decir, puede decir como gobierno soberano dentro de mi territorio, no cumplo eso, como siempre lo ha hecho de otro lado, Sí, porque son los como siempre ha hecho, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos no tiene para España la misma validez, el mismo vigor que lo tienen los tratados económicos, etcétera, etcétera. Ana, ¿Qué se supone que va a suceder a partir de ahora con otros imputados como el exministro Martín Villa, el suegro de Gallardón, Pedro Molina, el magistrado Gómez Chaparro? Se supone que también va a haber Se supone, sí, estamos hablando de suponer y ya. Por ahora lo he hecho esto porque tenía más facilidad, digamos, para ponerlo, para resolver, para más inmediatez, digamos, en cuanto al testimonio, daño, resultado. De estos 4 imputados ahora, sabemos que viven aquí en España, pregunto si saben, viven aquí en España los 4, están, imagino, los 4 vivos. Nunca había habido ningún proceso contra ellos aquí de ningún tipo. Sí. Nunca ha habido ningún proceso contra ellos. Creo que se abrió alguna causa, le reclamaron para interrogar a Miguel Niño en alguna ocasión, con referencia a su posible relación con la matanza de Atocha, pero él insistentemente se negó a acudir a la reclamación de los juzgados, y cuando terminó por ir, ¿no? Ya, y bueno, no pasó nada más, ¿no? Y respecto a algún proceso por tortura que tenía abierto, le fue amnistiado. En el 77 o... En el 77, ¿no? O sea que alguno de estos se han pero beneficiado. por otra cosa, no por las torturas no por las torturas que están aquí en la querella. Es que, perdón, quería comentarles por qué nosotros pedimos esta orden de detención. Dice, en nuestro escrito, este es el escrito al que el auto resolutorio responde: la gravedad de los delitos cometidos por una parte, y por otra, la posibilidad cierta de que los imputados, al tener conocimiento del pedido, pretendan previsiblemente sustraerse a la acción de la justicia, abonan la necesidad y urgencia de que sean detenidos en tanto se tramita la solicitud de extradición. Eso tiene. Pero nosotros necesitamos asegurarnos la presencia. Perdón. Sí. Una pregunta a Manuel Blanco. A partir de ahora, ¿se tiene previsto hacer alguna acción o alguna actividad en relación con los partidos políticos del Estado español como forma de presión al gobierno?
Bueno, la coordinadora estatal está en contacto con los diversos partidos políticos, ¿no? A un nivel o a otro. Próximamente está previsto un viaje a Argentina para el mes de noviembre, en el que irían un grupo de querellantes a declarar directamente ante la jueza Servini, y iría también una comisión parlamentaria de diputados de diferentes partidos, ¿no? Todavía esa comisión no está perfilada completamente, ¿no? Pero probablemente la mayoría de los partidos parlamentarios, ¿no? Esperamos y tenemos, digamos, somos optimistas en que están interesados en estar presentes en este viaje, ¿no? Allí en Buenos Aires. Una última pregunta, perdón. El lunes se tiene previsto la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Tenéis previsto vosotros hacer una entrevista con ellos o con el equipo? Sí. Es decir, yo he sido invitada junto a mi colega Carlos Lepoy, que llegué el sábado, o sea que va a poder asistir. Hemos sido invitados a una reunión con juristas que llevan casos de desapariciones forzadas a las 7 de la tarde en el Hotel NH. Sí, es decir, que la querella argentina, como ya se ha establecido, ¿no? Es muy amplia, y en una parte de la querella argentina tiene que ver con desapariciones, efectivamente. Una cosa de procedimiento, a ver si me aclaro. ¿Es una orden internacional de captura con fines de extradición lo que se ha cursado? Con fines de tomar declaración indagatoria, indagatoria, pero se supone que para ello tendrá que pedir cursar una solicitud de extradición. Pero esa no se ha cursado todavía. No. Vale, entonces, estas personas podrían ser detenidas aquí y declarar por videoconferencia, o tendrían que ir... No, tienen que presentarse. Tienen que presentarse, vale. Yo, por lo que me guío de otros casos de extranjeros que tienen aquí, o sea, un español que se le pide la extradición a otro país tercero, que sería Argentina, ¿tiene vistilla de extradición en la Audiencia Nacional como los extranjeros o cómo es? Es que no me lo sé. O sea, por ejemplo, cuando aquí hay una persona de otro país que lo detienen, pues como ha pasado con... Sí, con el de Marruecos, sí. El de Marruecos, o por ejemplo el caso de... Sí, de Falciani. Falciani, él fue detenido aquí, pero luego tuvo una vistilla en la Audiencia Nacional de extradición, en el que la audiencia dijo que no procedía a la extradición, y luego el gobierno tiene la última palabra. ¿Eso es lo mismo con los españoles? No lo sé, pregunto. Yo creo que eso ya entra dentro del procedimiento español para conceder la extradición. No nos adelantemos, porque todavía tenemos una orden internacional cursada a Interpol para la detención, es decir, que si no está dentro del territorio español se puede detener en cualquier lugar del mundo, y tenemos un pedido de detención preventiva para la declaración indagatoria en España. O sea que tenemos esas dos cosas, toda una fundamentación jurídica importante. Veamos lo que logramos, no nos anticipemos, porque no tiene sentido, porque las autoridades, existe el arbitrio, ¿no? Entonces no es el libre arbitrio, sino el arbitrio dentro de las posibilidades legítimas. Dejemos que decidan. Marcela, sobre este pedido de detención preventiva, cuando hablaste de las autoridades, tiene que decir exactamente qué autoridad tiene que decidir sobre este pedido. Sobre el pedido de detención preventiva, o sea, lo que hay ahora. ¿Quién exactamente tiene que decidir? ¿Tú también lo decide la Audiencia Nacional o el gobierno? Yo creo que tiene que hacerlo la Fiscalía, tiene que decidir la Fiscalía. Pero de momento, digamos, la pelota está en el tejado del gobierno, no de la justicia, ¿no? Porque tendría que ser el gobierno, el Ministerio del Interior, el que tendría que formular la orden de detención. Claro. Y luego ya se vería que cae la justicia. Está en el gobierno, porque tiene que responder al exhorto, etc. O sea que en este momento estamos. Estos pedidos de imputación que todavía no se han resuelto, ¿es porque se trata de otros delitos que todavía no tienen
demasiado fundamentado? No, no, porque lo no están tenemos tipificados en el Código Penal argentino. No, lo que tenemos todo previsto, lo que los delitos previstos tipificados en el Código Penal argentino, y hemos pedido con suficiente fundamentación a los 9 imputados, si no, no lo hubiéramos pedido, que la jueza haya decidido comenzar por esto, se debe a que la jueza lo ha considerado más pertinente o más urgente o más fácil en todo caso de comenzar por algo que era más directo el impacto. Y cuando hablas de los testimonios, ¿estos son testimonios que se hicieron en Argentina o hubo también testimonios al final por videoconferencia y si va a verlos en el futuro? No, perdón, son varias preguntas. Los testimonios de los que nos hemos basado para redactar este escrito son testimonios que han sido presentados en las querellas que hemos interpuesto. Esas querellas individuales con una relación de los hechos que hemos nosotros tomado personalmente a las personas, a las víctimas, y luego de estos hay 4 o 5 que han ido a declarar ya ante la jueza durante el año pasado, en marzo del 2011, no, del 2012, creo, en marzo del 2012, y luego es esto, las personas, la declaración por videoconferencia la habíamos solicitado para algunos de estas personas que están como víctimas aquí, para complementar ese testimonio que aparece en la querella, que está descrito en la querella. La segunda o tercera pregunta que me hiciste, yo creo que nosotros no podemos desistir de las videoconferencias. Esto no nos hace desistir de la videoconferencia, porque hay otras víctimas que quieren declarar por videoconferencia. Hay personas que no van a poder viajar, que no pueden viajar a la Argentina y que quieren declarar. Entonces nosotros seguimos insistiendo en la toma de videoconferencias. Y se han agilizado bastante las posibilidades, se han abierto bastante las posibilidades gracias a los querellantes que han viajado últimamente y que han entrevistado a personas claves del Ministerio de Relaciones Exteriores que pueden, la claro, de la embajada pueden, sí, que esa intervención improcedente. De los 9 imputados que vosotros habéis solicitado son estos 4 que ahora tienen la detención y los otros 5 son los exministros y los... Exacto. Ministros y jueces. Sí. Ministros, jueces. Jueces y algún componente de los últimos, de uno de los últimos consejos de guerra. Hay un militar, hay un juez del Tribunal Orden Público y hay 3 o 4 ministros, ¿no? 3 ministros de Franco, un juez del Tribunal Orden Público y un militar de los últimos consejos de guerra. Sí. ¿El auto completo lo facilitáis, Ana? Está a disposición. ¿Está en la web o está en la web de FEACUA. de la la coordinadora estatal de... Y algunos diarios lo han incluido en sus publicaciones. Sí, yo creo que vale la pena verla bien porque me fija, pone todo y todos los argumentos además que recoge de la comunidad internacional a través de los amigos Curia que presentaron Amnistía y esta Asociación Española de Derechos Humanos. Yo añadir una cosa en cuanto a esta resolución, y es que, como dice Ana, es un compendio de todo lo que se ha hecho en este proceso, pero además va más allá. Por ejemplo, aquel argumento de que la ley de amnistía del año 77 era determinante para juzgar o no los crímenes del franquismo, la Junta Servini lo desmonta paso por paso, con argumentación muy fundamentada, dejando en evidencia al Poder Judicial español y al Poder Político español. Lo ha hecho de una manera impecable, porque aquí sabéis que ha habido un largo y a veces estéril debate sobre si la ley de amnistía era o no aplicable a este tipo de crímenes. Eso queda resuelto en esta resolución clarísimamente. Bueno, nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y bueno, aquí tenéis
Nuestra sede también, para los que queráis preguntar más, llamar o venir a curiosear. Ya con las cosas.